Buenos días. Vamos a explicar un poco más extensamente el tema de Al-Ándalus, ¿de acuerdo? Ya que en clase, pues bueno, lo hemos visto, pero de manera más cortita. Primero algún vocabulario específico, como puede ser Alcazaba. La Alcazaba es una ciudad amurallada, fortificada. Es como un castillo, pero un poco más grande. Ahí vivía el emir o el califa, según la época en la que estemos, y podían vivir también soldados, la familia de los soldados. Dentro había comercio, había una ceca que era el lugar donde se acuñaba la moneda, donde se hacían las monedas. También había una plaza de armas donde podían ensayar y luchar. Y luego también hacían alcázares. Los alcázares eran castillos, castillos con sus torreones. Lo vemos aquí perfectamente. Este es un castillo que tenemos nosotros muy cerca, en Baños de la Encina. Tiene más de 1000 años, se le conoce como el castillo del milenio también, por esa cantidad de tiempo que tiene hecho. Si os fijáis, en las torres tienen una cosa que se llama almenas. Son esos huecos que se van levantando y que servían para proteger a los soldados cuando había una batalla, una guerra. Desde ahí se asomaban, lanzaban la flecha y se protegían detrás de la almena. Normalmente los alcázares además estaban en sitios altos para poder ver al enemigo cuando se acercara, pues desde bastante lejos. Aquí tenemos también un ejemplo de alcazaba. Vemos la alcazaba en la fortaleza en la parte superior, rodeada de murallas, y luego el resto de edificios que podían acompañar la población, como puede ser la alhóndiga. La alhóndiga era el sitio donde se vendía el grano de trigo. Tenemos la muralla, las puertas de entrada, las mezquitas, que era el sitio para ellos orar. Dentro de la ciudad podíamos tener también una judería, que era donde habitaban los judíos, era el barrio judío. Y los arrabales, que eran casas que se situaban fuera de la muralla. Debido a que tenían poco dinero, no podían instalarse en el interior. El califa era un príncipe musulmán. Se considera descendiente de Mahoma y tiene tanto poder civil, es decir, hace las leyes, manda en la ciudad, como poder religioso. Y cuando él gobierna, lo que tenemos es un califato. Luego hay otros títulos, como puede ser el emir. El emir no tiene poder religioso, solo poder político. Y cuando gobierna un emir, se llama emirato. La Medina es la ciudad. Un mozárabe es una persona cristiana que se ha convertido al Islam, que vivía, en territorio islámico. El muladí es el cristiano que vive en territorio musulmán y además se convierte al Islam. Y un visir, que aquí tenemos la imagen de Jafar, no sé si lo conocéis, de la película Aladdin de Disney, pues él era un ministro del sultán o del emir. Era como su mano derecha, por así decirlo. ¿Dónde surge el Islam? El Islam surge en esta zona, en la zona que hoy conocemos como Arabia Saudí o Emiratos Árabes, y se va extendiendo por todo lo que vemos en clarito: Turquía, Siria, Irak, Egipto, Libia, Argelia, Marruecos, y cruza incluso a la península ibérica. También se extiende hacia el este, hacia estos países también se extenderá posteriormente el Islam. La gente que vivía en esa zona eran caravaneros, es decir, ellos se dedicaban al comercio e iban montando caravanas desde la zona de Arabia Saudí hasta la India, porque había un gran comercio con las especies, con la seda, y se dedicaban a transportar las materias primas que había en esta zona, en la zona de Egipto, de Siria, de Turquía, hacia la zona de la India. Las vendían allí, compraban cosas nuevas y nos las traían aquí, a la zona de Arabia Saudí, de Marruecos, y llegando incluso, como os digo, a la península ibérica. Por el tipo de terreno, pues iban en camellos, como vemos en la imagen. A día de hoy, pues podríamos perfectamente ir en avión de España a la zona de Medina, la Meca, pero en su origen pues tenían que ir andando o en barco, tenían que cruzar prácticamente todo el Mediterráneo. El Islam surge con Mahoma. Aquí tenemos una de las pocas imágenes que tenemos de Mahoma, y es que en el mundo musulmán está prohibido hacer representaciones humanas porque consideraban que Dios ya no había hecho perfecto, entonces que intentar imitar la obra de Dios pues era un pecado.
Mahoma nace en el año 570 y en el 632 morirá. Va a ser cuando reciba, en este periodo de su vida, cuando reciba la visita del arcángel San Gabriel, mientras él está en una montaña orando. Le va a decir que él es el último profeta y que tiene que escribir un libro sagrado. Ese libro será el Corán. Y en el Corán están las normas de la religión musulmana. Esas normas se llaman suras. A Mahoma empiezan a perseguirlo por esa nueva religión que él va a fundar y tiene que huir de Medina, aquí en la parte de arriba, hacia la Meca. Por eso los musulmanes tienen como obligación ir una vez en su vida a la Meca, imitando ese recorrido que tuvo que hacer Mahoma huyendo de sus perseguidores. A esa huida ellos la llaman Égira. El Corán tiene 114 suras o capítulos. Las más importantes, pues que solo hay un Dios y ellos lo llaman Alá, que Mahoma será el último profeta, que ya no, después de él no habrá nunca ninguno más. En el Corán se dictan también normas de cómo se tienen que comportar, cómo se tienen incluso que vestir o cómo tienen que comer, cómo tienen que ser sus casas. Al jefe religioso lo llaman califa y también tiene un poder político, es decir, puede hacer algunas leyes. Los musulmanes tienen que seguir pues, las normas que dicta el Corán, tanto en la vida privada como en la vida pública. Junto al Corán está la Sunna, que son las costumbres del profeta, y la Sharia, que es su ley sagrada. Para los musulmanes es lo más importante, la Sharia. Tienen que seguir 5 pilares y entre esos pilares también otros menos importantes, pero también importantes para ellos, es que deben expandir su fe. Es decir, tienen que ir evangelizando. Tienen prohibido beber alcohol, comer carne de cerdo y los juegos de azar. Pues por ejemplo, jugar a la lotería lo tienen prohibido. ¿Cuáles son esos 5 pilares? Pues tenemos la profesión de fe. Solo hay un Dios, Alá, y Mahoma es su profeta. La oración. Tienen que rezar 5 veces al día, mirando a la Meca, que la Meca está al este, hacia donde está Jerusalén. Tienen que ayunar en el mes del Ramadán. El mes del Ramadán cambia a lo largo cada año, no siempre es el mismo mes. No pueden comer nada desde que se pone el sol, desde el amanecer hasta el atardecer. Pueden comer durante la noche. Tampoco pueden beber agua. Tienen que practicar la caridad. Con sus riquezas, con los pobres, tienen que compartirlo. Si tienes poco, poco, y si tienes mucho, pues mucho. Y, como decíamos, una vez en la vida tienen que visitar la Meca, salvo que estén enfermos o que por el tema económico pues no puedan, que sean pobres y no puedan viajar. Su templo donde rezan es la mezquita, que la hemos estado viendo en los últimos días. Es un edificio bastante amplio y se divide en partes. Por un lado tenemos el alminar o minarete, es una especie de torre desde donde llaman a la oración. 5 veces al día el muezín, el llamador, hace unas oraciones a viva voz o con un megáfono para que todo el mundo se entere de que es la hora de rezar. Luego tenemos el patio, ahí se reúnen, hacen sus reuniones, transacciones comerciales, se divierten y en el patio tienen una fuente, porque antes de rezar tienen que lavarse la cabeza, lavarse las manos, los pies. Luego ya entran a la mezquita propiamente. Ahí está la sala de oración, está también el mihrab, que es una especie de capilla donde tienen que rezar. Y el mihrab está en el muro de la quibla. El muro de la quibla es el muro que indica dónde está la Meca. Además, los hombres y las mujeres no pueden estar juntos. Hay un sitio para que recen los hombres y un sitio para que recen las mujeres. ¿Cómo se extiende el Islam? Pues aquí tenemos el mapa, aquí tenemos la península ibérica donde estamos nosotros y hacia todos los sitios donde se tuvieron que dirigir los musulmanes. Tenemos ahí Medina y tenemos la Meca con ese cuadrado negro que protege la piedra donde estaba Mahoma y donde recibe pues las normas de esta religión. Vemos una serie de flechas. La flecha roja es la expansión de los califas ortodoxos. Eso quiere decir que eran los califas
más estrictos. Luego la expansión de los omeyas, que son las líneas verdes. La familia omeya es una de las familias importantes que tuvo el Islam al comienzo. Y luego también las líneas amarillas, que es por donde se extendieron otra familia, los abasidas. Los puntos rojos nos indican las ciudades principales. Por ejemplo, en Al-Ándalus pues tenemos Córdoba, Granada, Sevilla, Toledo y Zaragoza. Narbona no, Narbona ya pertenece a Francia. Para los musulmanes en Al-Ándalus su capital fue Córdoba, pero el resto de ciudades pues también fueron importantes. La expansión duró bastantes siglos. Duró desde el siglo VII hasta el siglo XIV, XV aproximadamente, ¿vale? Según la zona. ¿Por qué se produjo la rápida expansión? Pues porque ellos tenían como obligación difundir su religión, ellos defendían su fe, con lo cual, pues era un motivo más que de sobra para ir por ahí hablando de ella. Luego además el resto de vecinos la verdad es que no le pusieron mucho impedimento, entonces pues pudieron rápidamente hacerse con la zona de los persas o la del imperio bizantino, que acordáis era ese imperio romano que se había quedado en la parte de Turquía. Además promueven el árabe como lengua oficial y para quien se convierta le van a dar ventajas económicas y ahorrarse unos dinerillos pues siempre viene bien. Aquí tenemos cómo la inteligencia artificial pues nos ha hecho la imagen de cómo sería un califa, más o menos, es para que nos hagamos una idea. Y en la parte de atrás pues vemos esa decoración que hemos estado también hablando estos días, esa decoración vegetal que decoraba pues los muros de las mezquitas, de las casas, de los palacios. ¿Cómo se origina Al-Ándalus? Pues Al-Ándalus, que es el sitio donde nosotros estamos, se origina después de una batalla. Tenemos a dos reyes visigodos, dos futuros reyes cristianos, que se están peleando entre sí. Los dos querían subir al trono. Uno de ellos va a llamar a una tribu bereber del norte de África, que son musulmanes. Cuando llegan aquí, los bereberes se cargan prácticamente a los cristianos en esa batalla, en la batalla del río Guadalete, por eso tenemos ahí el río con los peces. El río Guadalete está en la zona de Cádiz. Al final, los musulmanes matan a uno de ellos, matan a don Rodrigo, y con el otro que aspiraba al rey, pues no le puso mucho impedimento. Así que decidieron seguir para arriba, conquistando toda la península ibérica. Tenemos aquí a ese rey, al rey Bitiza. ¿Quién se disputaba el trono? Agila y don Rodrigo. Don Rodrigo el pobre es asesinado y Agila la verdad es que a los musulmanes pues no le puso tampoco muchos impedimentos. Con lo cual llegan aquí a la península y un ejército gobernado por Tarik cruza Gibraltar, se produce la batalla de Guadalete que lo hemos estado viendo anteriormente y ya los tenemos aquí más pronto que tarde. Enseguida, en solo 7 años, del 711 al 718, fijaros, habían llegado hasta la cordillera cantábrica. Ahí en la cordillera cantábrica decidieron los cristianos protegerse. Ellos conocían muy bien las montañas y los musulmanes no, con lo cual va a ser un señor, don Pelayo, quien haga un ejército de cristianos y se dedique a vencer a los musulmanes. Será en la batalla de Covadonga en el 722. A partir de ahí comienza la reconquista cristiana. Los musulmanes tendrán poco a poco que ir replegándose porque, eso sí, con mucho tiempo, tardarán 800 años los cristianos en reconquistar, pero al final echarán a los musulmanes. Pero esto lo veremos más adelante. De hecho, tenemos aquí un vídeo preparado para ver la conquista, pero la semana que viene lo vemos en clase, ¿de acuerdo? Que tengáis buen puente. Si tenéis alguna duda, pues preguntadme sin problema, ¿de acuerdo?